En un barrio noble de Madrid, donde los muros de piedra antiguos susurran historias de linaje y poder, se alzaba la mansión de la familia Ruiz. No era una casa moderna de cristal, sino una estructura clásica, imponente, con suelos de mármol que brillaban bajo el peso de la historia y techos altos que parecían tragarse el sonido. La opulencia aquí era formal. Cada mueble estaba en su lugar exacto, cada superficie pulida hasta la perfección, y un silencio riguroso gobernaba los pasillos. Era el tipo de hogar que se exhibe en revistas de arquitectura, un refugio de orden y control absoluto. Sin embargo, bajo esta perfección exterior, la casa fallaba en su propósito más básico: ser un santuario seguro. La riqueza y el poder habían construido una fortaleza contra el mundo exterior, pero habían dejado la puerta abierta a un terror que crecía en sus propias profundidades, inadvertido. El dueño de este dominio era Fernando Ruiz, un hombre de 55 años, una eminencia en el mundo del derecho corporativo. Fernando era un abogado de élite, el tipo de hombre que las mayores empresas de España llamaban para hacer desaparecer sus problemas multimillonarios. Su apariencia era tan impecable como su reputación. Trajes caros cortados a medida, una postura perfectamente erguida que irradiaba autoridad, y una expresión facial de perpetua irritación contenida. Pasaba su vida defendiendo a clientes poderosos de amenazas externas, pero vivía en una ceguera de confort, incapaz de ver, o quizás rehusándose a ver, que la mayor amenaza para su linaje no estaba en una sala de juntas, sino bajo su propio techo, en el cuarto de su hijo. El problema de Fernando era su hijo de 8 años, Adrián. Cada noche, puntualmente entre las 3 y las 4 de la madrugada, los gritos del niño rompían la quietud sagrada de la mansión. Para Fernando, esto no era una tragedia, era una ineficiencia, era una perturbación en su agenda perfectamente controlada, un problema que deseaba solucionar con la misma eficiencia con la que cerraba un caso. Había gastado decenas de miles de euros en los mejores psicólogos infantiles de Madrid, neurólogos y especialistas del sueño, esperando que el dinero comprara el silencio y restaurara el orden. Fracasaba miserablemente, pues su hijo no necesitaba un médico, necesitaba un detective que creyera en su dolor. Adrián Ruiz era la antítesis de la imponente mansión. Era un niño frágil, pálido, con unas persistentes ojeras oscuras que manchaban su rostro infantil, la evidencia física de noches enteras sin descanso. Durante el día era un niño callado, casi ausente. Pero la verdadera característica que lo definía era el terror indescifrable que se apoderaba de él en la oscuridad. No eran simples lloriqueos por un mal sueño, eran alaridos de pánico puro, el sonido de alguien reviviendo un horror tangible. Su cuerpo, aunque solo tenía 8 años, estaba atrapado en un ciclo de trastorno de estrés postraumático, una memoria traumática no verbal que su cuerpo recordaba, aunque su mente consciente no pudiera explicarla. Un evento que había ocurrido cuando tenía solo 3 años. En esta dinámica de poder y dolor silencioso, se movía Teresa, la jefa de amas de llaves, de 45 años. Teresa era una mujer de origen simple, con un fuerte sentido de la justicia y una intuición práctica forjada en la necesidad, no en el privilegio. Era callada, pero su trabajo requería una atención extrema al detalle. Notaba el polvo que nadie veía, la mancha que nadie admitía. Teresa no aceptaba el diagnóstico perezoso de los ricos, esa tendencia a etiquetar de pesadilla cualquier cosa que incomodara. Ella era la única que realmente escuchaba a Adrián, la única que se concentraba en las pistas sensoriales que el niño, en su pánico, intentaba comunicar, representando la investigación movida por la pura empatía. Una tarde, mientras la luz dorada de Madrid se filtraba por los pesados cortinajes, Teresa estaba limpiando el cuarto de Adrián.
El niño estaba sentado en su cama, inusualmente tranquilo, mirando la pared. Teresa, con suavidad, le preguntó sobre el monstruo, que lo asustaba. Adrián, con la precisión de un testigo ocular, repitió la descripción de su pesadilla, una frase que ya era un ritual. No es un monstruo, Tere, es el cuarto oscuro. Tiene una mancha de agua en la pared, y la mancha parece una mariposa. Y el piso hace crec, justo en el tercer paso. La especificidad de la descripción le heló la sangre a Teresa. Un niño de 8 años no inventa detalles tan táctiles. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una mariposa de agua. Y tuvo el tercer paso. Estos no eran los elementos de una fantasía infantil. Sonaban como coordenadas. Mientras Fernando seguía en su despacho, culpando a la imaginación hiperactiva de su hijo, Teresa tomó una decisión. Anotó mentalmente los detalles. Ella conocía cada rincón de servicio de esa mansión, las áreas nobles y las olvidadas. Sabía que la casa era antigua, llena de historia y, como sospechaba, de áreas que habían sido cerradas y olvidadas intencionalmente. Decidió que iría más allá del segundo piso, más allá de la opulencia visible, hacia el sótano o los áticos que nadie visitaba. La determinación de Teresa no era solo curiosidad, era la indignación de una madre. Sentía que la casa, ese supuesto refugio perfecto, estaba ocultando un abuso. La riqueza de Fernando había fallado en proteger a Adrián, pero la intuición de una empleada estaba a punto de desenterrar la verdad. Ella no buscaba un monstruo de fábula, buscaba un monstruo real. Y el terror de Adrián no era un sueño, era un mapa que la llevaría directamente a la escena del crimen, un crimen cometido hace 5 años y enterrado bajo el silencio y el lujo de la mansión Ruiz. Adrián ha dado a Teresa un mapa exacto de su terror, la mariposa de agua y el tercer escalón. ¿Qué crees que descubrirá Teresa en las profundidades olvidadas de la mansión que ha estado aterrorizando al niño durante 5 años? Teresa comenzó su búsqueda al día siguiente, durante las horas en que la mansión estaba más vacía. Fernando en los juzgados y Adrián en el colegio. Evitó las zonas comunes y se dirigió a las salas de servicio, los lugares que la opulencia formal prefería ignorar. Recordó que en la planta baja, más allá de la cocina industrial y las despensas, había una puerta que siempre estaba cerrada. No era una puerta elegante de caoba como las del resto de la casa, sino una puerta simple de madera de pino, pintada de un color beige desvaído, que conducía a los antiguos sótanos de carbón, ahora supuestamente vacíos. Se acercó a ella. Estaba cerrada con un candado antiguo y oxidado, una señal inequívoca de que algo allí debía permanecer oculto, no solo almacenado. La visión del candado confirmó sus peores sospechas. ¿Por qué cerrar con tanta seguridad un área de almacenamiento abandonada? Buscó en el enorme llavero de la mansión, probando llaves viejas, pero ninguna funcionaba. El candado no estaba allí para mantener el orden. Estaba allí para sellar un secreto. Movida por una urgencia que superaba el miedo a ser descubierta, Teresa fue a la caja de herramientas del jardinero y cogió unas cizallas. El sonido del metal cortando el grillete oxidado resonó en el pasillo silencioso como un disparo, un acto de desafío contra la autoridad de Fernando y el silencio de la casa. La puerta se abrió con un gemido largo y quejumbroso, liberando una bocanada de aire viciado y frío. Encendió la linterna de su teléfono móvil. El haz de luz cortó la oscuridad absoluta, revelando unos escalones de piedra resbaladizos que descendían a las entrañas de la mansión. El olor era abrumador, una mezcla de moho, humedad estancada y el olor químico y penetrante de la naftalina. Teresa descendió con el corazón en la garganta, sintiendo cómo la temperatura bajaba con cada paso. El sótano era un laberinto de pequeñas habitaciones que alguna vez usaron los sirvientes del siglo anterior, llenas de muebles rotos cubiertos por sábanas polvorientas. Era el escenario perfecto para el terror de un niño.
un lugar donde la riqueza formal de arriba no podía penetrar. Siguió caminando por el pasillo subterráneo, guiada solo por su intuición, hasta que llegó a la última habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta. Empujó la madera hinchada por la humedad y entró. La linterna barrió el espacio. Era un cuarto pequeño, quizás de 3 por 3 metros, con paredes de piedra desnuda. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, una enorme mancha de infiltración de agua se había extendido caprichosamente, y su forma, con las nalas oscuras de la humedad, era inconfundible. Era una mariposa. Teresa ahogó un grito. El primer detalle del mapa de Adrián era real. El impacto emocional fue devastador, pero necesitaba confirmar el segundo detalle. El suelo estaba cubierto de viejas tablas de madera podrida. Teresa retrocedió hasta la entrada del cuartucho y comenzó a caminar hacia la mancha, contando sus pasos sobre las tablas. Dio el primer paso, el segundo, y al dar el tercero, la madera bajo su pie protestó con un crujido agudo, penetrante, inconfundible. Crec. Era exactamente como Adrián lo había descrito. La pesadilla no era un sueño, era este cuarto, era un cativeiro. Alguien, en algún momento, había encerrado a Adrián en esta oscuridad, y el niño, con solo 3 años, había memorizado los únicos puntos de referencia que tenía: la mariposa de moho y el sonido del tercer tablón. Teresa se quedó paralizada por la revelación, el horror helando sus venas. El terror de Adrián no era psicológico, era un recuerdo físico, una revivencia nocturna de un confinamiento real. Sintió una oleada de furia fría. Esto no era un accidente, era un abuso deliberado. ¿Quién, cuándo y por qué Fernando, el gran protector, no sabía que tenía una mazmorra bajo su propia cocina? Salió de allí sintiendo que la mansión entera estaba construida sobre una mentira. Ahora, su misión no era solo limpiar, era hacer justicia. Necesitaba respuestas. Sabía que los empleados actuales, contratados bajo el régimen estricto de Fernando, no sabrían nada. Necesitaba a alguien de la vieja guardia. Recordó a Miguel, el antiguo jardinero, un hombre que había servido a la familia Ruiz durante 30 años. Incluso antes de que Fernando se convirtiera en el abogado intocable que era ahora. Miguel había sido despedido amablemente el año anterior, pero Teresa mantenía contacto. Lo llamó esa misma tarde, con la excusa de necesitar un consejo sobre las azaleas, y luego, con la voz baja, le preguntó sobre el sótano y sobre los empleados de hace 5 años. Miguel guardó silencio al principio, un silencio cargado de miedo. «Teresa, hay cosas que es mejor no remover», dijo él. Pero Teresa insistió, usando la palabra clave. «Miguel, es por el niño, por Adrián. Él sigue teniendo las pesadillas». El jardinero suspiró, derrotado. Fue la niñera, una mujer llamada Rebeca. Vino justo después de que la señora Ruiz falleciera. Fernando estaba devastado y ausente, trabajando día y noche. Dejó a Adrián, que tenía 3 años, al cuidado completo de esa mujer. La historia comenzó a tomar forma, una narrativa de negligencia y abuso oculto. Rebeca era estricta, continuó Miguel, pero era más que eso, era cruel. Odiaba cuando el niño lloraba por su madre. Decía que lo estaba malcriando. Yo la escuché una vez decirle que si no dejaba de llorar, el monstruo del sótano se lo llevaría. Y luego, Miguel dudó. Un día, escuché al niño llorar, pero el sonido venía de debajo de la tierra. Fui a la puerta del sótano y estaba cerrada con candado. Ella lo estaba encerrando allí. Lo juro por mi vida. Teresa sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué hiciste, Miguel?», preguntó. «Fui a decírselo a Fernando», respondió el jardinero, su voz llena de la amargura de la impotencia. Él estaba en una llamada importante. Me gritó, me dijo que Rebeca era una profesional recomendada y que yo era solo un jardinero,
que no me metiera en la crianza de su hijo. Me amenazó con despedirme si volvía a cuestionar a su personal. Rebeca fue despedida unas semanas después, pero nunca supe por qué. Fernando selló ese sótano y nunca más se habló del tema. Él eligió no saberlo. Teresa. La contradicción interna de Fernando quedó expuesta. El hombre que defendía corporaciones había fallado en defender a su hijo, optando por la ceguera del confort y el exceso de confianza. Ahora Teresa tenía la verdad. Tomó fotografías del sótano con su teléfono. La puerta, el candado roto, la mancha de mariposa y el tercer tablón. Preparó su confrontación. No iba a ser despedida como Miguel. Iba a hacer que el abogado más poderoso de Madrid escuchara la verdad sobre el crimen que había permitido por negligencia. Esa noche esperó a Fernando en su estudio, un santuario de caoba y cuero dedicado a su ego. Él entró aflojándose la corbata de seda, ya molesto por los informes del último terapeuta. «Teresa, ¿qué pasa? Estoy agotado». «Si es sobre el menú de maña». Ella lo interrumpió, algo que nadie hacía. «Señor Ruiz, su hijo no tiene pesadillas». Su voz era firme, cargada de una justicia fría. Fernando levantó la vista, sorprendido por su tono. «Disculpe», dijo él, su tono de abogado defensor activándose. «Los médicos dicen...» Teresa puso el teléfono sobre el escritorio de roble macizo, mostrando la primera foto, la mancha de humedad en forma de mariposa. «Adrián describe esto todas las noches», dijo ella. Luego pasó a la siguiente foto, el tablón del suelo. «Y describe el sonido de este tablón», el tercero. Fernando miró las fotos, confundido al principio, sin reconocer el lugar. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de juego?», preguntó, su irritación creciendo. «Es el sótano bajo la cocina», respondió Teresa, su voz sin temblar. «El que usted cerró con candado hace 5 años, después de que Rebeca, la niñera, lo usara como celda de castigo para su hijo de 3 años. Adrián no está soñando, señor Ruiz. Ha estado reviviendo su propio secuestro, en su propia casa, todas las noches durante 5 años. La sangre desapareció del rostro de Fernando. El color se drenó, dejándolo pálido, grisáceo. Se apoyó en el escritorio, su cuerpo imponente de repente frágil. La palabra Rebeca y sótano golpearon su negación como un mazo. Recordó la advertencia de Miguel. Recordó su propia arrogancia. El defensor supremo, el hombre intocable, se dio cuenta de que el monstruo no solo estaba bajo su techo, sino que él mismo le había dado la llave y había ignorado las advertencias. Su colapso fue instantáneo y devastador. No fue un llanto, fue una implosión de culpa. ¿Qué he hecho?», susurró, mirando las fotos de la prisión de su hijo. La virada emocional fue total. El abogado que controlaba todo había perdido el control de lo único que importaba. La amenaza no había sido externa, había sido interna, alimentada por su propia negligencia. «Teresa, ¿dónde está él? ¿Dónde está mi hijo?». Teresa ha revelado la horrible verdad. Las pesadillas de Adrián eran recuerdos de un cativeiro real. ¿Cómo reaccionará Fernando, el abogado acostumbrado a atacar, al darse cuenta de que él fue el cómplice pasivo de este abuso? La revelación de Teresa no solo rompió la negación de Fernando, destrozó su identidad. El hombre que se enorgullecía de su capacidad para analizar amenazas y proteger activos se enfrentó a la verdad de que había fallado catastróficamente en su activo más preciado. Su primera reacción no fue la tristeza, sino una furia helada y calculadora, la misma que usaba para destruir oponentes en el tribunal. Su culpa era vasta, pero su necesidad de venganza era aún mayor. El nombre completo de esa mujer, Rebeca, ¿qué?, le espetó a Teresa. «La encontraré, la destruiré, usaré cada recurso que tengo para asegurar que pague por lo que le hizo a mi hijo». Teresa, sin embargo, se mantuvo firme.
La justicia para esa mujer es importante, señor, pero la justicia para Adrián es urgente. Él sigue atrapado en ese sótano cada noche. Su furia no lo sanará a él. Fernando la miró, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida profesional, la retribución legal no era la solución principal. Su conflicto interno se hizo evidente. El abogado quería venganza y control, pero el padre necesitaba cambiar esa furia por la paciencia terapéutica, un territorio completamente desconocido para él. El desafío más grande no era encontrar a la niñera, sino encontrar la vulnerabilidad para sanar a su hijo. Despidió inmediatamente a todo el equipo de médicos y psicólogos del sueño. Al día siguiente, utilizando sus conexiones, no buscó al médico más caro, sino al mejor especialista en trauma infantil, TPT, de Europa. El terapeuta, un hombre tranquilo pero inflexible, escuchó la historia y su diagnóstico fue claro. Adrián tiene una memoria traumática no verbal. Su cuerpo está reaccionando. No podemos simplemente decirle que está a salvo. Tenemos que demostrarle a su cerebro que el peligro ha pasado. Y para hacer eso, dijo el terapeuta, mirando fijamente a Fernando, tendremos que resignificar el espacio. La sugerencia del terapeuta era aterradora para Fernando. Él necesita volver a ese sótano. Fernando se negó rotundamente al principio. Absolutamente no. No volveré a someterlo a ese horror. Demoleré ese lugar. Pero el terapeuta insistió. Si lo destruye, el monstruo gana. El cuarto oscuro seguirá existiendo en su mente para siempre. Él debe verlo con luz, con usted a su lado. Debe reescribir el recuerdo, reemplazar el terror con seguridad. Y usted, señor Ruiz, debe estar allí para demostrarle que el protector finalmente ha llegado. No puede delegar esto. Fernando, el hombre acostumbrado a dar órdenes, tuvo que ceder. El conflicto externo se intensificó. Inició el proceso legal contra Rebeca, una búsqueda que sus abogados llevaron a cabo con precisión militar, descubriendo que se había mudado a otra ciudad y seguía trabajando con niños. La tensión de la persecución legal corría paralela a la tensión de la preparación terapéutica. Mientras sus abogados cazaban al monstruo externo, Fernando se preparaba para enfrentar al monstruo interno junto a su hijo. El primer paso fue preparar el sótano. Fernando no permitió que nadie más lo hiciera, lo hizo él mismo, como un acto de penitencia. Pasó un fin de semana entero en ese agujero oscuro. Arrancó el tercer tablón que crujía y lo reemplazó con madera nueva y sólida. Instaló luces industriales brillantes, eliminando cada sombra, y luego se enfrentó a la mancha de la mariposa. En lugar de limpiarla o pintarla, el terapeuta le sugirió algo diferente. Fernando lijó la pared, la preparó y la pintó de un blanco brillante, pero dejó el contorno de la mariposa ligeramente visible, como un mapa de una batalla ganada. El día del clímax llegó. El sótano estaba limpio, iluminado y ya no olía a moho, sino a pintura fresca. Adrián, que no sabía nada de la preparación, fue llevado por Fernando, acompañado por el terapeuta y por Teresa, la única persona en la que el niño confiaba plenamente. Adrián temblaba, confundido sobre por qué volvían a esa parte de la casa. Fernando se arrodilló frente a él antes de bajar las escaleras. Adrián, vamos a visitar el lugar de la pesadilla, pero ya no es una pesadilla, es solo un cuarto, y yo estoy contigo, no dejaré que nada te pase. Descendieron. Adrián se aferró al cuello de su padre. Al llegar al fondo y ver la luz brillante que inundaba el pasillo, el niño se tensó, reconociendo el espacio. Fernando lo llevó hasta la entrada del cuartucho. Adrián vio la pared blanca y el contorno de la mariposa. Se quedó en silencio, procesando. Fernando lo bajó suavemente y lo guió hacia el centro de la habitación, justo donde estaba el antiguo tablón suelto. Fernando se arrodilló de nuevo, en el punto exacto del trauma, y pronunció el diálogo emocional que lo cambiaría todo. Mira, hijo,
El monstruo no existe, dijo Fernando, su voz autoritaria rota por la emoción. Lo que existió fue una persona mala, una persona muy mala que no podía entrar en tu cabeza, solo en este cuarto. Pero ahora ella no puede entrar aquí nunca más. Y tú no estás solo. Yo estoy aquí. Fernando dio un golpe fuerte en el tercer tablón. Ya no hace crack. Está arreglado. Estás a salvo. Este lugar es solo un sótano. Adrián, respirando agitadamente, se acercó a la pared, estiró su pequeña mano y tocó el contorno de la mariposa, ahora sellada bajo el blanco. No era un monstruo, era solo pintura. Miró a su padre, y por primera vez en años, el terror en sus ojos fue reemplazado por comprensión. Su cerebro estaba reescribiendo el recuerdo. El lugar oscuro ahora estaba iluminado. El lugar solitario ahora tenía a su padre. En un gesto de profunda humildad, Fernando abrazó a su hijo en el suelo de ese sótano. «Perdóname, Adrián», susurró el abogado más poderoso de Madrid. «Perdóname por no haber visto tu prisión. Perdí 5 años. No perderé ni un minuto más, te lo juro». Fue la superación de la culpa interna. Al día siguiente, Fernando le dio a Teresa un nuevo título. No era la jefa de amas de llaves, sino la administradora de la casa y la jefa de seguridad emocional de Adrián. Un reconocimiento de que su intuición valía más que todos sus títulos legales. Fernando ha confrontado el trauma junto a Adrián en el sótano iluminado, pidiéndole perdón. ¿Cómo crees que este acto de valentía transformará el futuro de la familia y qué hará Fernando con el sótano para simbolizar esta nueva etapa? 8 meses después, la mansión Ruiz era un lugar irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. Las pesadillas de Adrián habían cesado por completo. Las ojeras oscuras habían desaparecido, reemplazadas por la energía y la curiosidad de un niño de 8 años saludable. Los gritos en la madrugada fueron sustituidos por risas en la tarde. Fernando había reducido drásticamente sus horas en el bufete, aprendiendo a desconectar su teléfono y a estar presente, redescubriendo al hijo que casi había perdido por su propia negligencia y arrogancia. La casa, antes un mausoleo de silencio formal, ahora se sentía como un hogar. La justicia externa también había seguido su curso. Rebeca, la exniñera, fue localizada, utilizando todo su poder legal, pero esta vez no por venganza, sino por protección. Fernando se aseguró de que fuera procesada. Se descubrió que tenía un historial de abuso que otras familias ricas, por vergüenza, habían silenciado. Fernando rompió ese ciclo. El caso fue discreto pero devastador, y Rebeca fue inhabilitada permanentemente para trabajar con niños, garantizando que el monstruo no pudiera volver a atrapar a nadie más en la oscuridad. El cambio más concreto y simbólico ocurrió en el propio sótano. Siguiendo la sugerencia de Adrián, Fernando transformó el espacio traumático. El lugar que había sido una prisión oscura se convirtió en la sala de juegos más brillante y avanzada de la casa. Contrataron artistas para pintar murales vibrantes en todas las paredes. Y en la pared de la mariposa, Adrián mismo pintó sobre el contorno una nueva mariposa, esta vez de colores brillantes, un símbolo de que la oscuridad había sido conquistada y transformada en luz y belleza. El tercer tablón se convirtió en el escalón de la seguridad, un lugar donde padre e hijo chocaban los 5. Fernando, sin embargo, no se detuvo en su propia casa. La culpa se había transformado en un propósito. Se dio cuenta de que su riqueza le había permitido ignorar el abuso, pero también le daba el poder de combatirlo a gran escala. Usó sus vastos recursos jurídicos para crear una fundación, una ONG dedicada a ofrecer soporte legal gratuito y de élite a familias de bajos recursos cuyos hijos habían sufrido abusos y traumas ocultos, especialmente aquellos casos desestimados por las autoridades como pesadillas o fantasías infantiles.
Su nueva filosofía de vida era clara. La verdadera justicia no se gana en los tribunales corporativos, sino en la capacidad de desvelar y curar el dolor del más vulnerable. Fernando, el abogado que antes protegía el capital, ahora protegía la inocencia, comprendió que la verdadera seguridad no se compra con dinero, ni se construye con muros imponentes, sino que se logra a través de la escucha atenta y la valentía de confrontar la oscuridad, sin importar cuán cerca esté de casa. Teresa, por supuesto, fue nombrada directora de la fundación. Su intuición, su sentido de la justicia y su negativa a aceptar la indiferencia de los ricos la convirtieron en la líder perfecta. Ella era la prueba viviente de que, a veces, la persona que limpia la casa es la única que ve la verdadera suciedad. Su salario ahora reflejaba su verdadero valor, no como sirvienta, sino como la guardiana de la verdad. 3 años después, Adrián, ahora con 11 años, estaba en el antiguo sótano, que la familia ahora llamaba aquel cine. Fernando había instalado un proyector de última generación. Estaban viendo una película de aventuras, comiendo palomitas de maíz. El ambiente era relajado, lleno de la calidez de una relación sanada. La mansión, antes un lugar de terror nocturno, era ahora un verdadero santuario de paz. En un momento, Adrián pausó la película. Miró hacia la pared donde, bajo la proyección, aún se encontraba su pintura de la mariposa de colores. A veces, dijo Adrián, sin tristeza, solo con reflexión, casi olvido cómo era este lugar antes. Fernando puso su brazo alrededor de su hijo, su rostro ya no tenso por la autoridad, sino relajado por el amor. «Yo nunca lo olvidaré», respondió Fernando. «Es nuestro recordatorio. Nos recuerda que siempre debemos encender la luz y escuchar con atención, incluso cuando creemos saberlo todo». Teresa, que había venido a traerle refrescos y ahora gestionaba 3 oficinas de la fundación, sonrió desde la puerta, sabiendo que el trauma infantil ya no sería descartado como solo un sueño, mientras ella estuviera allí. La historia de Adrián nos recuerda que las pesadillas a veces son recuerdos que gritan pidiendo ayuda. Si estuvieras en la posición de Teresa, ¿qué detalle crees que es el más importante al que los padres deben prestar atención cuando un niño describe un miedo recurrente?